Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Un caballo regalado en la boca. Una vez más, me encuentro escribiendo para hoy. Esta vez, me aseguré de que tuviera contenido. No tienes idea de la investigación que hice para este capítulo, sobre los personajes de la leyenda artúrica, los países y los orígenes. Usé un cuaderno para tomar notas de las diferentes cosas que encontré y cuando terminé tenía más de 10 páginas de papel A4 cubiertas de tinta. Y esa era solo la trama. Tuve que investigar mucho sobre los caballos y sus contrapartes medievales para asegurarme de que estaba en lo cierto al escribirlos. Desafortunadamente, no puedo confiar demasiado en las leyendas artúricas, no cuando Fate/Steinheim las contradice completamente. El rey Arturo como mujer es el mejor ejemplo. En la wiki está escrito que las comidas que comía se componían principalmente de carne, verduras, patatas y vinagre. La mayor parte de esto podría ser correcto, pero las papas no existían en Europa en ese momento, siendo una importación estadounidense siglos después. Entonces, para empezar, el Nasuverso es anacrónico, pero no es de eso de lo que voy a hablar. Esto es de lo que quiero hablar, mi anacronismo. Sí, sé que muchos de los términos de mi historia no son adecuados para el periodo de tiempo, pero tengo que hacer algo para que las cosas funcionen y esto es lo que hice. En primer lugar, decidí incluir patatas en la historia ya que se mencionó en la wiki de Type Moon. Entonces demándame. Pegarme. Mi cuerpo está listo. Segundo, estribos. Al ser un invento asiático, los estribos tardaron algún tiempo en llegar a Britania. Pero supuse que los europeos habían hecho algún tipo de progreso en ese frente después de escuchar rumores sobre el rumbo que estaban usando los asiáticos. De ahí el estribo de cuerda. No es exactamente un estribo, sino algo parecido. Dales un siglo y usarán estribos adecuados, pero con Shiroji probablemente les llevará menos de un año. ¡Viva! Tercero, rangos militares. No tenía idea de qué tipo de rangos tenían en la Alta Edad Media después de la retirada de los romanos. Según la wiki, tenían algo llamado comandante en jefe, que en realidad era un alguacil en periodos posteriores, pero supuse que un caballero noble sería el comandante justo al comienzo de la Edad Media. Así que decidí crear una cadena de mando sencilla para que la usaran. Eso es: comandante, comandante de la caballería y del ejército en su conjunto; mariscal de campo, encargado de logística y gestión; capitán, a cargo de una sola empresa; segundo al mando, ayuda del capitán y reemplazo en caso de muerte del capitán. Sé que estos no son los rangos reales del ejército medieval, pero son lo más cerca que podría estar sin escribir un ensayo completo sobre ellos. Preferiría mantenerlo lo más simple posible para no confundir a todos los que lean esta historia. Cuarto, países. Aquí es donde comienza la historia o no. Pasé Dios sabe cuántas horas leyendo sobre los diferentes personajes de las leyendas artúricas y los diferentes lugares que visitaron, y no tenía ni idea cuando terminé como cuando comencé. Entonces me senté y decidí limitarme a 5 países. Más y me perdería en los diferentes hechos que tendría que verificar. El resultado: Britania, Albion, Cornwall, Reged y Rito. Cada uno de ellos ya tiene mucha historia de fondo sobre ellos y sus gobernantes. Algunos quizás los reconozcas, otros quizás no. Tenga la seguridad de que cubriremos cada uno de ellos. Y oye, esta es la primera vez que tienes algo de geografía con la que vincular todo. He puesto un mapa de todo en mi DeviantArt que puedes encontrar en mi perfil a través de un enlace. Quinto, caballos. Oh, maldito Dios. Pasé no sé cuántas horas leyendo sobre caballos para asegurarme de que la mayor parte de lo que escribí fuera correcto. Me encontré leyendo sobre ganado y habitantes de Nueva Gales del Sur a las 5 a.m. Espero que puedas disfrutar de los frutos de mi trabajo, ya que escribir me llevó una buena cantidad de noches de insomnio. 5 de la mañana. ¿En qué me he convertido? Como nota positiva, ahora sé cómo hacer un árbol para silla de montar muy de mierda.
Al menos salió algo bueno de ello. Como siempre, por favor revise. Tus reseñas hacen que todo valga la pena. La guerra no era lo que Shiro había imaginado. Al menos no la guerra medieval. Había pensado que estaría corriendo hacia el fragor de la batalla, con las espadas blandiendo y la sangre corriendo, esquivando cada espada o lanza que le lanzaban. Sentiría el dolor de las flechas, atravesando su carne y las espadas atravesándolo contra el suelo. Tendría que usar Magecraft para liberarse y sobrevivir por los márgenes más pequeños, apenas saliendo del frente para recuperarse en otro lugar. Eso era lo que había estado esperando, no esto. ¿Cuál es nuestra situación en términos de suministros? Ludwig le preguntó al caballero que estaba a su lado. El alto caballero miró un trozo de pergamino en sus manos antes de responder en tono serio. Ayer recibimos una nueva carga de suministros, consistente en patatas, trigo y hortalizas. Los pueblos cercanos también han podido recolectar diferentes cosechas bajo promesas de pago. El mayor problema es la carne y las enfermedades. No podemos sacrificar demasiadas. El ganado local se ha negado a pagar por él y los señores se han negado a donar suficiente oro para pagar la comida. El pescado es suficiente por un tiempo, pero un ejército sin carne real no es feliz. El caballero, Sir Edmundo Field Marshal como lo llamaban los caballeros, dijo con una expresión sombría. Ludwig suspiró, con el ceño fruncido. Díganle a los señores que pagarán en oro o en sangre, la elección es suya. Si le digo al duque su incompetencia, entonces rodarán cabezas y si sus cabezas estarán o no entre ellos, depende de los nobles señores. Hasta entonces puedes decirles a los hombres que vayan al bosque y cacen lo que puedan. ¿Qué pasa con los señores que sí proporcionaron comida? ¿Cuántos hay? Ludwig se dirigió al caballero. Hasta ahora una docena de todo el país, pero ha habido complicaciones con la entrega. Algunos de los vagones y envíos parecían haber desaparecido en el camino sin explicación alguna. Le dijo el caballero más joven a su superior, su rostro se oscureció en el proceso. Esas son noticias preocupantes. ¿Estás seguro de que los señores simplemente no están retirando los bienes y culpando a alguien más? Cuestionó el comandante. El caballero negó con la cabeza. Estoy seguro, señor. Entre los señores cuyas entregas han desaparecido están mi padre y mi tío, hombres que han luchado como caballeros cuando eran más jóvenes. Su honor no les permitiría cometer un acto tan traicionero, especialmente no cuando mis hermanos y mis primos están luchando en el frente. Respondió el caballero, enderezando la espalda con orgullo. Es realmente preocupante. Muy bien, dale órdenes a Sir William para que investigue las desapariciones. Se le permite llevar 50 hombres con él si es necesario, pero quiero que esos envíos se encuentren y se devuelvan. Se volvió hacia Shiro y gritó su nombre. ¿Emilia? ¿Sí? Respondió, sin saber qué decir. Las bestias que mataste, ¿verdad, Wargos? ¿Son comestibles? Preguntó el comandante. Bueno, sí, pero la carne no es exactamente sabrosa sin las especias y hierbas para cocinarla. Algo así como el cordero, pero más duro y seco. Había tratado de descubrir qué hacer con los cadáveres de los wargos, y comer había sido uno de esos usos. Si bien la carne era nutritiva y el wargo promedio poseía abundante cantidad debido a su constitución musculosa, la carne era dura y seca y no estaba destinada a comerse por su sabor. Incluso empapado en especias y hierbas no era muy apetecible. Sin embargo, hizo maravillas para recuperar prana, ya que la carne estaba prácticamente, y literalmente, hecha de ese material. No importa, después de unas semanas de no comer nada más que pescado y patatas, ver la carne será la mejor especia del mundo. Estarán felices de comerla. Rowland dijo a su lado. Al viejo camarero se le había pedido que se uniera al consejo de guerra, en parte para hacer oír la voz de Blackby y en parte para asegurarse de que el pueblo supiera qué hacer. Con un ejército de casi 4.000 soldados al lado, Blackby se había convertido de repente en el principal suministro de alimentos justo cuando se habían liberado de los wargos. Con solo 3 barcos, capturar suficiente pescado para el ejército del sur estaba demostrando ser un desafío tan grande como lo sería la próxima invasión. Confío en tu palabra. Edmund, ¿qué pasa con el armamento?
Ludwig continuó y el caballero más joven inmediatamente comenzó a informar a su superior de la falta de dicho armamento. Este había sido el patrón durante casi 2 semanas. Se despertaba, desayunaba e iba al campo de tiro con arco. Luego pasaría las siguientes horas entrenando con los arqueros, mostrándoles la postura adecuada, como si la tuviera, corrigiendo cualquier defecto que tuvieran y luego repitiendo lo mismo hasta que sonara la campana. Luego comía antes de ir al herrero para forjar cualquier arma o escudo que necesitaran, así como para inspeccionar los ya existentes. Su combinación de alquimia y refuerzo aseguró que la forma de las armas se mantuviera, pero su habilidad no era exactamente lo que le hubiera gustado que fuera. Si tuviera que pasar unos minutos inspeccionando las armas que había fabricado el día anterior, si eso significaba la supervivencia del soldado que las empuñaba, entonces pasaría esos pocos minutos con orgullo. Cuando terminara el turno de la tarde, se dirigiría a la sala de guerra para escuchar lo que los caballeros y el comandante tenían que decir. Los temas eran más o menos los mismos. La comida no es suficiente. La armadura no es lo suficientemente buena. Los soldados no son lo suficientemente buenos. Las mujeres no son lo suficientemente fáciles. Cada reunión comenzaba con algún tipo de variación de estos temas y luego el comandante explicaba por qué era así y qué harían para cambiarlo. Los caballeros se calmarían antes de que se abordara el verdadero tema de cada reunión. Hoy no había sido la excepción, a pesar de que los lloriqueos habían cesado bastante rápido y los caballeros habían centrado su atención en las preocupaciones más apremiantes sin que el comandante recurriera al castigo corporal para callarlos. Esto no era lo que esperaba cuando se alistó en el ejército. No tenía ningún deseo de luchar o matar en nombre de la guerra, pero la espera y los preparativos eran casi demasiado para soportar. Había imaginado que los sajones llegarían, pelearían y luego se irían una vez que hubieran perdido, pero ni siquiera había visto una señal de los sajones incluso después de 2 semanas. La presión lo estaba matando. Si tuviera que pelear, entonces preferiría terminar con todo lo antes posible, como una curita. Rápido y menos doloroso que la alternativa. Por otra parte, sabía que era imposible. El ejército todavía se estaba organizando y las tropas aún estaban llegando al campamento. Si tuvieran que luchar en su condición actual, los resultados serían espantosos más allá de lo imaginable. El quid de la cuestión era que estaban superados en número y en armas. Incluso con sus armas y escudos impulsados por la alquimia, lamentablemente el ejército estaba lejos de estar adecuadamente equipado. Solo porque un hombre sostenía un escudo y una lanza no significaba que estuviera listo para la guerra. Un soldado adecuado debería usar cota de malla o armadura de placas, pero los campesinos que el ejército del sur había reclutado eran demasiado pobres para poseer tales lujos. Mientras tanto, los sajones se habían preparado para la invasión durante años y probablemente se habían asegurado de que sus hombres poseyeran armaduras y armas. Por mucho que odiara admitirlo, cada día que la invasión no comenzaba era un día que aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Aunque el problema con eso era lo que pasaría después de que ganaran la batalla, el contraataque. Sir Ludwig había revelado su plan de atacar las costas sajonas hacía apenas unos días y el apoyo detrás del plan fue abrumador. Algunos habían experimentado de primera mano la brutalidad de los sajones y querían venganza, mientras que otros simplemente deseaban las riquezas que les proporcionaría la conquista. Las objeciones y súplicas de Chirov habían caído en oídos sordos, ya fuera porque era un niño o porque era un extraño que no conocía, pero había perdido la motivación para participar en la guerra después de esa reunión. Quería salvar a la gente, no condenarla a una vida de esclavitud. Lo sentía mucho, se refería a la servidumbre forzada. Como si hiciera alguna diferencia si cambiaran las palabras. La esclavitud era esclavitud, un acto cruel y bárbaro. Incluso si estuviera en el siglo V de Europa, no estaban sus leyes contra este tipo de cosas. Convertir a prisioneros de guerra en esclavos era asqueroso. Más allá de ignorante y despreciable, era francamente malvado. No tenían sentido de la decencia. Había querido dejar lo que estaba haciendo y abandonar el ejército, pero ¿qué lograría eso?
Si lo hiciera, lo más probable era que fueran los aldeanos de Black Bay los que fueran esclavizados o asesinados. Después de haberlos conocido, supo que no podía hacer eso, no después de haberlos salvado de los Wargos. Si se marchaba, Black Bay estaría condenado, al igual que el resto de los pueblos de Britania, pero si luchaba, el contraataque desataría el mismo sufrimiento para los sajones. En cierto modo, el mejor escenario era dejar que el ejército del sur atacara a los sajones. Los sajones fueron los agresores, los invasores que atacaron primero y tomaron prisioneros. Ellos eran los villanos, los malvados asesinos. Contraatacar era para asegurarse de que dedicaran su tiempo a reconstruir sus aldeas y barcos antes de que tuvieran la oportunidad de reorganizar sus ejércitos. Pero las personas que serían atacadas serían los agricultores y pescadores que vivían en las costas, no los soldados o señores de la guerra que atacaron Britania en primer lugar. Descargar su odio y venganza contra el pueblo que no tenía más remedio que obedecer a sus líderes no era el estilo de un héroe de la justicia. ¿Cómo se suponía que iba a justificar la esclavización de mujeres y niños inocentes, cuando lo más probable era que sus maridos y sus padres hubieran muerto en batalla? Había intentado que los caballeros lo escucharan, pero no lo había logrado ni una sola vez. Muchos de ellos tenían cicatrices de batallas anteriores con sus vecinos en el mar y estaban más que felices de devolverles el dinero por todas las aldeas saqueadas que tuvieron que defender. Tratar de decirles que no esclavizaran a los inocentes sobre las aguas fue un ejercicio inútil, a pesar de sus diversos intentos. Los caballeros que solo buscaban oro fueron aún más duros ya que ni siquiera le dieron tiempo para explicar. Uno incluso lo empujó hasta que cayó al suelo. Aún así, no había renunciado a encontrar una manera de salvar a todos. Nunca podría enfrentarse a su padre en el más allá si renunciaba a la primera señal de problemas. Sin embargo, habían sido 2 semanas agotadoras para él, desde la mañana hasta la noche. Desde su entrenamiento y forja hasta los caballeros codiciosos y sedientos de sangre al mando del ejército, todo lo que hizo parecía una lucha cuesta arriba. Ojalá todo terminara pronto, señor, dijo un joven caballero, con su armadura pulida y decorativa. Parecía que no tenía lugar entre la chusma que eran sus hombres afuera. He estado escuchando el plan y estoy de acuerdo con lo que has dicho hasta ahora, pero hay una cosa sobre la que tengo dudas, dijo el caballero rubio, con el cabello peinado y ondulado. Parecía demasiado elegante para pertenecer a un campo de batalla, y Shiro estaba seguro de que olía rosas cuando el caballero lo señaló. Espera, ¿le señaló? ¿Le pasa algo a Sir Emilia, Sir Mortimer?, preguntó Ludwig con voz fría. Sir Emilia, eso también había existido. Dado que había sido asignado como instructor y capitán improvisado de los arqueros, o al menos la mayoría de ellos, Ludwig había reservado una compañía para ser entrenado de forma independiente. Parecía como si no confiara en la habilidad de Shiro como maestro, parecía que necesitaba la estación adecuada para ello. A un huérfano sin estatus no se le podía permitir entrenar a los arqueros, y mucho menos estar a cargo de ellos durante una batalla. Incluso si los arqueros eran normalmente plebeyos, comandar una compañía de arqueros era una posición de prestigio decente. Como Ludwig era un hombre inteligente, al menos según Rowland, había visto el éxito que Shirou había logrado con los hombres bajo su instrucción y lo había asignado como su líder. Ser líder requería algún tipo de título o rango y le habían otorgado el título honorífico de caballero aprendiz. No es un verdadero caballero, pero tampoco un plebeyo. Ludwig no tenía la autoridad para declararlo un verdadero caballero, pero como comandante del ejército del sur bajo su gracia, el duque Vortigern sí tenía la autoridad para elevar a las personas a la categoría de aprendices de caballeros. El título señor vino con el territorio. No hace falta decir que todo fue un montón de tonterías. Los aprendices de caballeros en realidad se llamaban escuderos y no poseían el título de señor y normalmente no eran más que sirvientes de verdaderos caballeros. La única razón por la que fue ascendido a caballero aprendiz fue porque necesitaba algún tipo de título real, incluso si no significaba nada. A pesar de sus métodos salvajes con la esclavitud y la venganza, seguramente les gustaba mantener una ilusión de nobleza. Ahora bien, ¿qué era eso de él que no le gustaba al caballero? No hay nada malo en él, pero estoy confundido en cuanto a por qué está asignado a los arqueros.
Como mago y espadachín algo capaz, no debería ser asignado a la caballería. A mi escuadrón le faltan espadachines que puedan encargarse de ellos mismos, pero si hay un mago entre ellos, entonces puedo estar seguro de que mis fuerzas pueden permanecer en primera línea. Habló rápidamente, sin disuadirse por el tono del comandante. Los ojos de Sir Ludwig se entrecerraron en vacilación. ¿Sospecha? Espera, ¿qué fue eso de que lo asignaron a la caballería? Ni siquiera sabía montar a caballo y mucho menos pelear a caballo. Todo lo que sabía sobre pelear estaba en tierra firme o lejos con un arco. Porque lo quería como parte de la caballería. Sir Emilia ha pasado las últimas semanas entrenando a los arqueros desde cero. Trabajan mejor con él como capitán, ya que él es el que más sabe sobre los arcos que usan y las técnicas que les ha enseñado. Sacarlo de la compañía de tiro con arco sería baja moral y eficiencia. Ludwig explicó pacientemente, pero el ceño fruncido contradecía sus palabras. Sir Vortimer ignoró al comandante y continuó de todos modos. Sí, todos hemos leído de Re Militari. Sabemos los beneficios de tener un comandante confiable y las desventajas de no tener uno, pero lo has asignado a los arqueros. De todas las compañías en los campos de batalla, él es asignado a aquel en el que tener un capitán hace la más mínima diferencia. Cualquiera puede aprender lo que significa una pancarta o señal siempre y cuando le quede al menos un ojo y un oído. ¿No crees que es un desperdicio dejar a nuestro único mago con los arqueros mientras la caballería lucha en el frente? El hombre preguntó y por un momento, Shirou no pudo evitar estar de acuerdo. Tenía un poco de sentido que un mago se quedara atrás mientras se recuperaba, sacudiendo la cabeza para aclarar su mente. ¿Qué estaba pensando? Estaba quedando atrapado en el paso del caballero, no podía permitirse el lujo de hacer eso. ¿A qué te refieres, Vortimer? Habla claro. Ludwig habló con un dejo de peligro en su voz. Lo que quiero decir es asignar a Sir Emilia a mi caballería y asignarme a la línea del frente. Con un mago a mi lado y los leones del sur detrás de mí, atravesaremos las líneas sajonas como una espada atravesando la carne. ¿No sería así? Un cuento para los bardos. Una ronda de risas recorrió la multitud que los rodeaba y Shirou sintió que sus mejillas se calentaban. ¿De qué estaba hablando? Por mucho que me duela despertarte de tus ensueños, caballero león, debo rechazar tu petición. Si estuvieras despierto y pensando con claridad, entonces te darías cuenta de que el mago del que hablaste también es un niño de poco más de 14 años y tampoco tiene experiencia montando a caballo. Dudo que tus leones del sur estén felices de cuidar a un mago en el campo de batalla si estás en primera línea. La risa continuó e incluso Sir Vortimer esbozó una sonrisa ante la púa. Por desgracia, tiene razón, temo que mi emoción se haya apoderado de mí. Pido disculpas y espero que me perdone por mi precocidad, comandante. Dijo con una reverencia. La exhibición fue tan de disculpa como teatral y no fue la primera vez que Shirou se sintió impresionado por los habitantes de la época. ¿Dónde diablos estaban estas personas en su época? Solo trate de no acostumbrarse a confundir precocidad con ingenuidad y estará bien, Sir Vortimer. Ahora, como decía, la razón por la que Sir Emilia está asignado a los arqueros es porque es la persona más adecuada para el trabajo. Tiene experiencia con el arco y está familiarizado con los soldados de la compañía. Su valor como mago es segundo después de su valor como comandante y su capacidad para luchar en primera línea es, bueno, no sería una exageración decir que es abismal. Sin armadura, sin caballo y sin experiencia montando a caballo, tampoco se ve eclipsado por el hecho de que todavía es un niño. Se dejaría matar antes de tener la oportunidad de matar a un solo sajón. Preferiría darle un mejor uso como arquero que como soldado de infantería. El anciano comandante habló con firmeza y Shirou sintió gratitud por el hombre, a pesar de que luchó por las razones equivocadas. Pero tienes un buen punto, ¿eh? Se espera que un comandante o capitán cabalgue entre sus hombres y dé órdenes durante la batalla. Dado que no tienes ningún caballo ni habilidad para montar uno, debemos hacer algo al respecto. Una vez más, comenzaron las risas. Solo que esta vez estaba seguro de que se estaban riendo de él. ¡Oh diablos, no! Cualquier otro negocio. Un Roland, ¿qué es eso? ¿Te gusta, muchacho?
Lo arrebaté de los establos del varón anoche, justo enfrente del viejo bastardo. Lo mejor de esto. El cabrón no pudo hacer nada para detenerme. Ah, casi me río a carcajadas antes. Podría irme. Rowland dijo con una sonrisa tan amplia que amenazaba con partirle la cara por la mitad. Geoffrey también mostró una pequeña sonrisa, aunque más pequeña y controlada. El pescador sostenía una silla de montar en sus brazos, algo que no parecía muy feliz por lo que parecía, considerando que era un problema más pequeño y débil que el viejo camarero. No estoy seguro de cómo me siento acerca de esto. Shiro dijo débilmente mientras daba un paso vacilante hacia atrás. No te preocupes por eso. Charles estaba destinado a proporcionar soldados y armaduras, pero hasta ahora solo ha cumplido con uno de ellos. Ludwig me dijo que consiguiera un caballo de uno de los establos y le dijera al varón que fue un caballo o su cabeza, considerando que no informó adecuadamente a los huargos. El viejo bastardo ni siquiera me dejó terminar antes de decirme que consiguiera un caballo y me fuera. Dejó escapar una risa escandalosa mientras se secaba una lágrima de los ojos. Shiro pensó que la situación le parecía demasiado divertida. ¿Cierto? ¿Y por qué elegiste este caballo en particular?, preguntó Shiro mientras señalaba al gran animal frente a él. Había pasado un día desde el consejo de guerra y Ludwig le había dicho que necesitaba aprender a montar a caballo y estaban en los establos de la aldea, un establo separado de la propiedad del varón. El suelo estaba cubierto de paja y el aire olía a estiércol de caballo. A su alrededor había diferentes caballos de tamaño, color y género, cada uno más intimidante que el otro, pero ninguno podía igualar la monstruosidad que tenía delante. Era un enorme semental de color marrón oscuro, musculoso y pesado. El pelaje era liso y casi de color marrón rojizo, con la única excepción de la pequeña mancha de pelaje blanco que iba desde la frente hasta la nariz. La melena y la cola eran largas y suaves, un testimonio del cuidado de su dueño. Comparado con los caballos que había visto en el pueblo, era el epítome de la fiereza y la nobleza. No había un solo lugar en el caballo que pareciera que había pasado algún tiempo cuidando los campos o tirando de una carreta. Fue un trabajo realmente impresionante. También parecía que podría pisotear a Shiro hasta matarlo simplemente pasando junto a él. Bueno, ya que eres tan pequeño y todo eso, dijo, ignorando el tique en los ojos de Shiro al ser llamado pequeño, pensé que tal vez debería conseguirte un pony o una yegua joven para empezar. Son fáciles de montar y también son muy tranquilos. No hay mucho que pueda salir mal con un pony. Me gustan los ponis. Los ponis son geniales, podemos conseguir un pony en su lugar, dijo apresuradamente. La idea de montar al gigante frente a él lo asustó aún más que enfrentar a cara cortada en un combate cuerpo a cuerpo. Pero entonces pensé, oye, Charles ha estado desangrando el pueblo durante décadas para poder comprar estos caballos y ahora que tenemos la oportunidad de beneficiarnos, debemos aprovecharlo al máximo. Así que miré a mi alrededor. Era como un regalo de los dioses. Pensé que debía ser el caballo más caro de los establos, considerando que era el único corcel entre ellos. Piénsalo, apenas 14 años y ahora eres dueño de tu propio caballo de guerra, no malo para un enano como tú, dijo el viejo camarero mientras golpeaba con su mano la espalda de Shiro. El impacto le dolió lo suficiente como para hacerle llorar los ojos, pero tenía preocupaciones más apremiantes. A Rowland podría resultarle gracioso que el varón hubiera perdido un caballo preciado y Shiro hubiera ganado uno, pero el objetivo era que pudiera aprender a montar a caballo en el campo de batalla. Apenas podía alcanzar los hombros del caballo que tenía delante. ¿Cómo diablos se suponía que debía montarlo? Ni siquiera sabía que era un corcel, así que ¿qué se suponía que debía decir al respecto? Rowland, habla en serio. Se supone que debo aprender a montar. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso con esa cosa? Es enorme, dijo Shiro, el miedo en su pecho filtrándose en su voz. No podemos ir y pedirle al varón algo más pequeño y más amigable. Bah, Poppycock. Ahora eres un aldeano de Blackubay, ¿recuerdas? No existe tal cosa como masivo cuando eres de Blackubay, solo apenas lo suficiente. Te habría conseguido un caballo más grande si hubiera encontrado uno. Pero este tendrá que ser suficiente. Ahora, comencemos.
Tenemos que enseñarte a montar la bestia ahora que la posees, y como no sabes nada sobre caballos, debemos aprovecharla al máximo. Él apartó las preocupaciones de Shirou como si fueran un mal olor antes de tomar la silla en las manos de Geoffrey y ponerla en el lomo del caballo, asegurando las correas y hebillas mientras lo hacía. Geoffrey, enséñale al muchacho lo básico, ¿quieres? Sí, capitán, dijeron los pescadores con sarcasmo, sería un placer. Le gritó al dueño de la taberna más alto, recibiendo a cambio una risa que sonó más como un ladrido que cualquier otra cosa. Ahora bien, ¿qué sabes de los caballos, aparte de que tienen 4 patas y una patada desagradable en cada una? El hombre le preguntó a Shirou. Shirou intentó buscar en su mente cualquier cosa que pudiera encontrar, pero se quedó en blanco. Nunca había tenido ningún interés en aprender a montar a caballo, ni Kiritsugu lo había considerado una necesidad. Según él, un coche o una moto le ayudarían mucho más que un caballo, ya que su análisis estructural le ayudó a reparar cualquier cosa que se rompiera y porque los caballos requerían muchos más cuidados que un vehículo. Solo en los países subdesarrollados del tercer mundo un caballo sería de alguna utilidad e incluso entonces sería una molestia una vez que hubiera logrado sus objetivos. Vaya, ese tipo de pensamiento había vuelto en su contra. Nae, declaró Geoffrey después de que la ignorancia de Shirou se mostrara en su expresión. No te preocupes por eso, solo recuerda lo básico y todo estará bien. Muy bien, lo primero que debes hacer es sentarte quieto en la silla y suavemente. Lo que siguió fue un breve resumen, apenas una introducción, sobre cómo se suponía que debía montar. No pudo haber pasado más de 1 hora mientras el pescador soltaba detalle tras detalle que Shirou necesitaba recordar. Le dijeron cómo sentarse derecho, cómo avanzar y girar y cómo detenerse, explicando cada maniobra saltando desde cómo mover las piernas hasta cómo debía usar las riendas. Trató de inculcarse la lección en el cráneo, pero la conferencia de Geoffrey no fue exactamente una lección adecuada. Simplemente pasó por alto lo que Shirou consideraba información vital, información que con mucho gusto habría dedicado más de unos segundos a aprender. Tal vez era simplemente conocimiento común, pero la drástica facilidad con la que hablaba era casi impresionante. Para ser un hombre del mar, seguro actuaba como si supiera mucho sobre caballos, a pesar de que no le enseñó mucho a Shirou sobre ellos. Fue asombroso como el hombre pasó 1 hora entera hablando sobre caballos y, sin embargo, de alguna manera no fue capaz de entender la mitad de lo que decía. Aunque una parte de él pensaba que el hombre simplemente estaba tratando de parecer inteligente en lugar de saber que lo que decía era verdad. Aprieta los costados del caballo con las piernas para que avance. Tira de las riendas para hacerlo girar. Inclínate hacia atrás para que se detenga. Todas estas fueron lecciones importantes y él le enseñó cómo hacerlo, pero a pesar de la facilidad con la que hablaba, cuando Rowland terminó de atar la silla al lomo del caballo, todas las instrucciones sobre cómo montar nadaban en su cabeza. Entonces, ¿crees que estás listo para montar? Shirou abrió la boca para expresar sus preocupaciones, pero fue interrumpido por el estímulo del pescador. Parece que Rowland ha terminado, así que vamos. Ningún momento es como el presente y todo eso. Dijo Geoffrey, su energía de alguna manera no le aseguraba nada. Tal vez deberíamos intentar esto mañana, así tengo tiempo para ensayar. No creo que sea una buena idea empezar a montar ahora mismo. ¿No debería aprender a cuidar un caballo primero, como limpiar el caballo? Establos y cepillado. Por favor diga que necesitaba limpiar los establos. Por favor diga que necesitaba limpiar los establos. No, en el pueblo hay alguien que se ocupa de él cada semana. Necesitas montar para la batalla, el cuidado del caballo viene después. Dijo Geoffrey con confianza, llevándolo hacia el semental al lado de Rowland. ¿No es todo lo contrario? ¿No debería ser lo primero el cuidado del caballo? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Geoffrey que tenía miedo incluso de hablar con Shirou? Prefería que Geoffrey intentara mantenerse lo más lejos posible de él que esto. Antes de que tuviera la oportunidad de expresar sus quejas, Rowland lo levantó y lo plantó firmemente en la silla. A pesar de que Shirou era un chico sano de 14 años con más músculos de los que le correspondían debido a su entrenamiento, el anciano ni siquiera parecía preocupado por el peso que estaba levantando.
Shiro intentó objetar, pero una vez más fue interrumpido. Sabía que eras pequeño, pero nunca pensé que fueras tan liviano. Necesitamos conseguir algo de comida antes de que mueras de hambre. Él no era pequeño. En realidad, era bastante alto para su edad. No era su culpa que la gente de esta época fuera sobrehumana por alguna extraña razón, siendo Rowland el mejor ejemplo. Un hombre que rondaba los 60 no tenía por qué levantarlo como si fuera un niño pequeño. Escucha, ¿podemos calmarnos por un segundo? Les siseó a ambos, ganándose una mirada de asombro de los dos adultos. Bien, gracias. Sé que tengo que aprender a montar, pero ¿no crees que debería tener un poco más de práctica con un caballo que no parece que esté a punto de matarme antes de tener que montar a caballo? ¿Que en realidad parece que está a punto de matarme?, les preguntó. Claro, el caballo no parecía muy agresivo, pero tampoco muy amigable. Si tuviera que describirlo, diría que se parece a la persona de una película que tiene una cara de póker ilegible y no estás seguro de que esté pensando en gomitas y helado o si está tratando de descubrir la mejor manera de esconderse. El cuerpo después de apuñalarte 39 veces. Esperaba que el caballo estuviera pensando en gomitas y helado, o el equivalente equino. Es cierto, pero lleva mucho tiempo aprender a montar un caballo de guerra y ninguno de nosotros sabe montar un corcel. Pensamos que te dejaríamos aprender de tus errores en lugar de enseñarte a montar un caballo normal y luego enseñarte a montar un verdadero caballo de guerra. Parecía más cuál es la palabra que estoy buscando, Rowland. Geoffrey se volvió hacia el dueño de la taberna. ¿Útil tal vez? Ah, no lo sé, pero necesitas aprender rápido. Montar es una parte tan importante de la vida de un caballero como lo es luchar con espada, y el duque probablemente querrá que te unas a sus caballeros una vez que termine la batalla. No importa si eres joven e inexperto, un caballero debe saber montar, explicó Rowland, sorprendiendo una vez más a Shiro con su visión del estilo de vida noble. Rowland notó su mirada inquisitiva y respondió. Era comerciante, ¿recuerdas? E incluso sabía montar a caballo cuando tenía tu edad. Shiro frunció el ceño, sintiendo que los dos no cederían en sus esfuerzos por ayudarlo. Incluso si su definición de ayudarlo era asustarlo hasta la muerte con un caballo digno de los 4 jinetes. Suspiró y se armó de valor para lo que estaba por venir, o galopar si no tenía cuidado. Está bien, pero ¿puedo al menos acostumbrarme al caballo antes de empezar?, les preguntó, tratando de familiarizarse con la silla. Era sorprendentemente cómodo, aunque los estribos eran muy primitivos. En lugar de los estribos de acero que había visto en las viejas películas del oeste, estos eran simplemente una cuerda atada a un lazo para sus zapatos. Mejor que nada, pero les vendría bien un poco de refinamiento. Una visita al herrero podría resultar útil. Por supuesto, muchacho. Entonces, toma las riendas y trata de sentarte lo más derecho posible. ¿Recuerdas lo que te dijo Geoffrey?, preguntó Rowland. Su entusiasmo se filtraba en su voz. Sí, ahora debería hacerlo caminar lentamente, ¿verdad? Shiro respondió. Quizás se acostumbraría antes de que terminara el día. Quizás sería un prodigio montando. Tonterías. Vamos a galopar. Rowland se rió mientras ignoraba a Shiro. ¿Qué quieres decir? Shiro gritó cuando Rowland golpeó la grupa del caballo y el semental echó a correr. Los aldeanos que los rodeaban levantaron la vista y grandes sonrisas aparecieron en sus rostros al darse cuenta de lo que habían hecho Rowland y Geoffrey. Estallaron risas en todo el pueblo a medida que más y más personas veían de qué se trataba la conmoción. Incluso los soldados se unieron antes de que tuvieran que esquivar al semental arrasador. Adrián de Chamblefields pronto llegó y los vio reír como tontos, y frunció el ceño. ¿Era eso realmente necesario, Rowland? El cazador y segundo al mando de los arqueros preguntó a los hombres mayores. Por supuesto que lo fue, muchacho. La tradición del pueblo, muchacho, todos los jóvenes que están aprendiendo a montar deben tener un susto de muerte en su primer intento. Shiro es miembro de Black Bay, no importa si es para bien o para mal, dijo el alto dueño de la taberna, su cuerpo temblando con una alegría apenas reprimida.
Su alegría no hizo nada para disminuir la desaprobación del arquero. Simplemente creo que es horrible de tu parte conseguirle un caballo de tan mal genio que el varón no ha podido usarlo para nada más que para criar. Ni siquiera nuestros mejores hombres han podido sentarse en la silla por más de unos minutos. Dijo, la irritación clara en su voz. Rowland y Geoffrey se echaron a reír aún más ante sus palabras. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó. No le conseguimos ese caballo, simplemente lo tomamos prestado para el día. Le conseguimos el corsé de los establos, una yegua joven, buena para jinetes jóvenes. Solo queríamos que su primer paseo fuera memorable. Dicho esto, los dos hombres colapsaron en un ataque de risa, dejando a Adrián como el único hombre que quedaba con la capacidad de formar oraciones coherentes. Oh, fue todo lo que el arquero pudo decir. Sin embargo, al poco tiempo, una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. En ese caso puedo ver la diversión, dijo el arquero. Pero ¿no habría sido mucho más divertido si lo hubieras engañado para que montara un toro? Sus risas cesaron mientras miraban al joven cazador. Observando las mentes de los aldeanos, pensando en cuánta oportunidad habían desperdiciado, Adrián los dejó mientras la sonrisa aparecía en su rostro. ¿Crees que podremos engañarlo para que monte un toro después de esto? Cállate, Geoffrey. Realmente una oportunidad desperdiciada. Cualquier otro negocio. No fue divertido. Shirou refunfuñó, dando otro bocado al pescado asado frente a él. Tal vez no desde tu punto de vista, pero desde el mío fue más divertido que ver a Charles orinarse en los pantalones. Hizo una pausa mientras daba otro golpe a la jarra que tenía en las manos. Bueno, tal vez no sea tan gracioso. Lo digo en serio, comenzó Shirou. También ver a Charles orinarse es más divertido. Rowland explicó, pero se calmó cuando vio la mirada oscura de Shirou. ¿Te das cuenta de que podría haber muerto?, Shirou le preguntó al anciano. Rowland suspiró en respuesta. No seas tan dramático. Cada persona del pueblo que sabe montar tuvo que pasar por lo mismo y ni una sola persona ha muerto hasta ahora. Además, tienes magia para ayudarte en caso de apuro y esa extraña habilidad curativa mágica para cuidar cualquier pierna rota. Rowland le aseguró. Así que podría haberme roto una pierna mientras montaba esa cosa. Shirou exclamó y Rowland hizo una mueca al darse cuenta de que había dejado escapar la verdad. Gimió mientras se rascaba la parte superior de la cabeza. Sucede de vez en cuando, pero no es muy común. Solo si el caballo colapsa sobre tu pierna el hueso realmente se rompe, pero habría costado mucho hacer que Skullcruiser tropezara. Es un caballo de guerra, son tan fáciles como caerse como una montaña. Dijo, tomando otro trago de cerveza. ¿Aplasta cráneos?, preguntó Shirou. Le tomó un momento conectar el nombre con el gigante que le había arrojado poco menos de una hora antes. ¿Su nombre es Skullcruiser?, preguntó con incredulidad. El dueño anterior era un caballero que había perdido sus tierras por acostarse con la hija de su señor. Había sido parte del ejército y era conocido por su crueldad. Sus caballos estaban entrenados para ser lo más feroces posible. Él explicó. Shirou lo miró fijamente, sin estar seguro de si el hombre realmente estaba tratando de matarlo. ¿Y me dejaste montar un caballo que solía pertenecer a dicho caballero? ¿Estás tratando de matarme o simplemente estás loco?, habló de su preocupación y Rowland resopló. Skullcruiser apenas tenía edad suficiente para ser entrenado cuando lo vendieron y no sabe nada sobre peleas. Todo lo que tiene es mal carácter y un buen linaje, la única razón por la que el varón lo compró para empezar. La sangre de Destrier es buena para los establos locales y no es como si Carlos fuera a montar a caballo en el corto plazo. Con la guerra entre los reinos en Britania pasando factura a los buenos caballos, los linajes se han vuelto más importantes de lo que solían ser, dijo antes de detenerse abruptamente. Tomando un mordisco de su almuerzo, una especie de percha según Rowland, Shirou masticó rápidamente para preguntarle qué pasaba. No es nada, solo estoy esperando un mensaje de Ludwig, dijo el hombre antes de callarse. Al darse cuenta de que no iba a sacarle nada sobre ese tema, Shirou cambió de tema. ¿Cuántos reinos hay en Britania?, preguntó. Había estado en su mente durante las últimas 2 semanas, pero nunca había podido encontrar la oportunidad de preguntarle a nadie.
Entre entrenar a los arqueros y forjar armas, las lecciones sobre el país en el que se encontraba actualmente parecían poco importantes. Bueno, comenzó el dueño de la taberna, rascándose la espesa barba gris y tomando un sorbo de su cerveza. Esa es una buena pregunta, muchacho. En los últimos años, los reinos de por aquí han estado enfrentándose entre sí y en territorios más pequeños. Han sido absorbidos por los más grandes. Aparte de los pequeños que apenas importan, hay 5 reinos en este momento. Explicó, caminando hacia un viejo armario. Después de unos segundos de hurgar en el antiguo armario, sacó un pergamino igualmente antiguo hecho de pergamino. Doblándolo sobre la mesa, Shiro pudo ver un mapa de Britania en él. Aunque el color era viejo y descolorido con varias líneas hechas con tinta negra dibujadas sobre el mapa, podía distinguir los diferentes reinos en los que se había dividido la tierra. Vivimos aquí, en Albion con el duque Vortigern a cargo. Dijo, señalando lo que algún día se convertiría en Londres. El área bajo el mando del duque abarcaba varios territorios más pequeños, pero no sería inexacto decir que controlaba el sureste de Inglaterra. En realidad no somos un reino, ya que tenemos una alianza con el rey Arturo y Vortigern es solo un duque, pero no hay nadie que le impida declararse rey de Albion. Es simplemente una molestia tener la coronación real y crearía problemas con Arthur. Solo la política habitual para complicar las cosas, ¿verdad? Él dijo. A continuación señaló el suroeste de Britania. Este lugar es Cornualles bajo el rey Mark. Originalmente era duque de Cornualles, pero cuando se expandió desde su dominio, comenzó a llamarse rey y cambió el nombre de todo lo que conquistó a Cornualles. Es un dolor de cabeza viajar allí desde entonces. Cambió los nombres incluso de las pequeñas aldeas después de que se hizo cargo de ellas, ese imbécil pretencioso. Miró la gran zona llamada Cornwall antes de seguir adelante. Movió su dedo a un área cuyo nombre realmente conocía, pero no estaba seguro de que todavía tuviera el mismo nombre en la Edad Media. Gales era un nombre moderno, pero cuando se creó exactamente, ese es el reino del rey Arturo, Britania. ¿Quién lo hubiera pensado? Es el heredero legítimo de toda la isla, pero el resto de los señores del reino se niegan a considerarlo. Una maldita lástima, pero ¿qué esperas de unos bastardos endogámicos con mierda por cerebro? En fin, ya que es el heredero de la en su reino, mantuvo el nombre de Britania para su tierra. Causó bastantes problemas a los otros señores cuando tuvieron que cambiar el nombre de sus reinos. El hombre escupió en el suelo, solo para detenerse después de mirar la saliva. Al verlo gruñó al darse cuenta de que había escupido en su propia taberna. Después de unos segundos de mirada furiosa, volvió al mapa. ¿Por qué es el heredero legítimo?, preguntó Shiro. Su curiosidad lo obligó a hacer la pregunta en lugar de dejar que el hombre continuara. Rowland se encogió de hombros antes de registrar la pregunta y le respondió bruscamente. Quizás el arrepentimiento por escupir en su propio suelo lo había confundido. Él es el hijo del rey anterior, Uther Pendragon, y él es quien sacó la espada de la piedra. Si no hubiera sacado la espada, entonces Vortigern podría haber ascendido al trono, aunque ni un solo señor lo hubiera hecho. Ha abdicado, pero tiene tanto el linaje como el acero para demostrar su derecho a la corona. Vortigern podría ser el hermano del rey anterior, pero el reclamo de un hijo es más fuerte que el de un hermano. Es una de las razones Vortigern se unió a su pequeña alianza y es una de las razones por las que odia a su sobrino. Aún así, mientras Arthur mantenga ocupado a Cornwall, no tenemos que preocuparnos de que ese bastardo nos invada mientras nosotros estamos ocupados con los sajones. Rascándose la barba señaló otro reino, esta vez en la parte norte de Britania. Era, con diferencia, uno de los reinos más grandes. Ocupaba casi un tercio de Inglaterra y limitaba con Escocia. Ese, muchacho, es el país de Reged, liderado por la hermosa reina Rowena. Créeme cuando digo esto, nunca vayas, muchacho. Advirtió a Shiro, con los ojos fijos en las letras de las que Shiro apenas podía distinguir a Reged. La seriedad y el miedo en sus ojos casi sacudieron a Shiro hasta lo más profundo. No había visto a Rowland tan afectado desde que habló de los wargos hace 2 semanas. ¿Por qué es peligroso allí? ¿Tienen monstruos como los wargos? Si estaban sufriendo por monstruos como lo había sido Blackbay, ¿no deberían ayudarlos?
No podía simplemente dejarlos en paz si necesitaban ayuda, especialmente después de haber salvado a Black Bay. No muchacho, no tienen monstruos como los wargos. Rowena y Morgan son monstruos suficientes. Explicó sombríamente. La respiración de Shirou se entrecortó y miró a Rowland con los ojos muy abiertos. Morgan. ¿Como Morgan Le Fay, la mujer que ayudó a Ludwig? Preguntó, y se quedó boquiabierto cuando Rowland asintió. Sí, él mismo. Estaban en términos decentes con Arthur hasta hace poco, pero después de que Morgan fue atrapada practicando artes oscuras y Rowena ayudó a su hermana esposa a matar a los guardias en Camelot y escapar, han estado peleando entre sí con un pasión. Son casi tan crueles como hermosos y el país no es mucho mejor. Las mujeres tienen el control y los hombres son poco mejores que los esclavos. Su ejército es uno de los más fuertes, pero con los escoceses, pictos e irlandeses. Arthur y Rito luchando contra ellos día y noche, es un milagro que no hayan sido derrotados. Probablemente porque Rowena recibe el apoyo de su padre, un jefe de guerra sajón. Le dijo a Shirou. Entonces, Morgan era del reino de Reged, pero estaba ayudando a Ludwig a proteger al Bion de los sajones cuando Rowena estaba recibiendo ayuda de los sajones. Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué Morgan ayudaría a Ludwig si eso significara sabotear a los sajones? ¿Por qué Morgan nos ayudaría contra los sajones si los sajones están ayudando a Rowena? Le preguntó a Rowland, ya que su propia experiencia con la política medieval era bastante abismal. Rowland gruñó antes de empezar a hablar. No estoy seguro de los detalles, pero el jefe de guerra que nos invade es un rival político del jefe de guerra que ayuda a Rowena. Supongo que el jefe de guerra ganaría estatus y influencia si fuera capaz de ganar una fortaleza en Britania. Y Rowena quiere evitar eso. Pero no sé, no estoy al tanto de los detalles. Rowland se encogió de hombros y su rostro se enrojeció minuto a medida que el alcohol empezaba a hacer efecto. ¿Hay algo especial que deba saber sobre el país aparte del hecho de que tienen una bruja como reina y tratan a los hombres como esclavos? Le preguntó al dueño de la taberna un poco borracho. Frunció el ceño ante el mapa, sin saber cómo reaccionar ante aquella extraña información. Nunca antes había oído hablar del país, ni siquiera en la historia mundial. Si tan solo hubiera estudiado un poco más las leyendas artúricas. Quizás entonces habría sabido algo sobre ellos, en lugar de simplemente oírlo ahora. Simplemente no parecía encajar por alguna razón, por extraño que fuera. Un reino al estilo amazónico en medio de la Inglaterra medieval. Parecía una trama mal escrita para una película de serie B. Si tienes la oportunidad de follarte a una mujer de Reged, aprovéchala. Dijo Rowland. Son como leones en la cama, no se cagan como las mozas de aquí. El anciano se rió antes de vaciar la taza en sus manos. Después de dejar la taza de madera, dejó escapar un estruendoso eructo, aún más fuerte debido a la naturaleza vacía de la taberna. En las semanas que Shirou había conocido al hombre, había podido conocer los diversos signos de su embriaguez. Una vez que empezaba a hablar crudamente sobre mujeres y soldados, por lo general estaba a punto de desmayarse. Como todavía necesitaba más información, pensó que debería volver al tema en cuestión. ¿Qué pasa con el último país, el de aquí? Preguntó, señalando el centro de Britania. Había un gran pedazo de tierra intacto por marcas de tinta negra, a diferencia de los bordes irregulares y rayados de Albion, Cornwall y Reged. Ese es Rito, liderado por el rey Rience. Intenta no ir allí, no si todavía quieres que tu cabeza esté pegada a tus hombros. Rience odia a Arthur más que a cualquier otro en Britania y, por asociación, a Vortigern. Es un idiota, simple y llanamente. De todas las formas posibles imaginables. El maldito imbécil llegó incluso a enviar incursiones a Albion después de que Vortigern se alió con el rey Arturo. Perdimos a mucha gente buena antes de que se estableciera el Frente Norte. Rowland dijo borracho. Considerando que estaba mirando su taza y que no iba a volver a llenarla, Shirou supuso que el anciano se había dado cuenta de que había comenzado a beber demasiado pronto. Teniendo en cuenta que apenas eran las 3 de la tarde, todavía tenía mucho trabajo por hacer antes de que pudiera ser realmente golpeado. ¿Por qué odia tanto a Arthur? Arthur no era tan mala persona, ¿verdad? No lo parecía por las leyendas sobre él.
bastardo simplemente no quiere renunciar a su corona. Después de la muerte de Uther, Rience fue la primera persona en declararse rey, apenas unos meses después de la muerte del rey anterior. Cuando Arturo arrancó la espada de la piedra, Rience se dio cuenta de que estaba realmente jodido si perdió la corona por la que había estado luchando tan duro, especialmente cuando ignoró todo lo que Uther le había prometido antes de morir. Para él, Arthur es un peligro que no puede permitirse el lujo de ignorar, dijo Rowland con brusquedad, balanceando las piernas sobre el banco. Por un momento pareció que iba a acostarse cuando se enderezó y miró a Shirou. Espera aquí, voy a conseguir algo, dijo el tabernero antes de que Shirou tuviera la oportunidad de abrir la boca. El hombre alto se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta. No había sido Shirou a quien había estado mirando, había sido la puerta. No, se acercaba a un hombre que estaba parado junto a la puerta. Era uno de los hombres de Sir Ludwig, un soldado alto que llevaba cota de malla y casco. Parecía un soldado algo privilegiado, pero no un caballero a juzgar por el estado de su armadura. Tanto él como Rowland hablaron durante unos minutos antes de que el soldado se fuera, agarrando su lanza y asintiendo en dirección a Shirou. Ahora que miró más de cerca, la lanza en sus manos era uno de sus propios diseños. Quizás un gesto de gratitud. No obstante, Rowland regresó a la mesa con urgencia en sus pasos. Había algo en la forma en que se movía que le decía que algo importante había sucedido y que iba a afectarlo de alguna manera. ¿Qué está sucediendo?, le preguntó al dueño de la taberna mientras regresaba. Rowland no respondió de inmediato, pero se tomó su tiempo para formular una respuesta. Ludwig quiere vernos lo antes posible en la casa de Charles, que en su idioma significa ven aquí ahora mismo. Me terminaría ese pescado tuyo si fuera tú, algo me dice que no queremos llegar tarde a lo que sea que esté pasando, dijo, su mirada enfocada en otra parte. ¿Alguna idea de lo que quiere?, preguntó Shirou, apresurándose a comer todo lo que había en su plato. Todavía no había terminado las patatas, ni el pescado y ni siquiera había tocado el pan duro. Al menos el pan lo podía comer en el camino, pero no podía cargar un pescado entero mientras caminaba hacia la casa del varón. No solo parecería estúpido, algo que ya había logrado con su improvisación a caballo, sino que probablemente no sería capaz de terminarlo antes de llegar a la mansión. Tener la boca llena de pescado probablemente no era una buena manera de hablarle a un noble. Tengo una idea, pero prefiero no adivinar antes de tener la oportunidad de confirmarlo, dijo en voz baja. Shirou tragó la comida que tenía en la boca y continuó. ¿Y exactamente qué es esa intuición que tienes y sobre la que no quieres especular?, preguntó, siguiendo adelante. Su curiosidad se había despertado y no había forma de detenerlo antes de encontrar la respuesta que buscaba. Creo que Ludwig acaba de ejecutar al varón. Maldita sea. Cualquier otro negocio. El camino hasta la mansión del varón fue tranquilo. Incluso si Shirou supiera de qué hablar, la necesidad de hablar se había evaporado una vez que descubrió lo que Rowland había sospechado. ¿Qué se podía decir al respecto, aparte del hecho de que había muerto un hombre? A Shirou no le agradaba el tipo, no después de lo que había estado sometiendo a Black Bay durante 15 años. En cierto modo, la muerte del varón estaba justificada. Las muertes de todos los aldeanos que habían sido asesinados durante la última década y media recaían sobre sus hombros incluso si los sajones hubieran sido quienes los trajeron a Britania. Se suponía que el varón debía cuidar de la gente bajo su gobierno, pero Carlos no había hecho nada por el estilo. Por eso Shirou no podía sentir lástima por él. Por otro lado, ejecutarlo sin una palabra o advertencia se sintió mal. El barón Distray debería pagar por sus crímenes, pero matarlo sin juicio ni nada no era el tipo de castigo que esperaba. No debería estar presente el duque para supervisar el juicio y dictar sentencia. Tan inmerso en sus propios pensamientos, ideando diferentes escenarios, ni siquiera se dio cuenta de que había llegado a las puertas de la impresionante mansión. Hasta ahora los únicos lugares en los que había estado en las últimas semanas habían sido la aldea, el campamento y la guarida del Wargo. No había ninguna razón para que fuera a ningún otro lugar ya que ya tenía muchas responsabilidades de las que ocuparse en Black Bay. Además de eso, no conocía ningún otro lugar en esta época. ¿A dónde se suponía que iría si dejaba Black Bay?
Siempre podría viajar por los diferentes pueblos de Albion, pero luego que Blackball era el único lugar que necesitaba hasta el momento, un factor que no estaba dispuesto a cambiar por ahora. Sin embargo, a pesar de que no había visto nada más que los lugares que necesitaba conocer, la mansión del varón era bastante impresionante. Aunque no era muy grande, un poco más pequeña que la taberna, estaba hecha de manera muy diferente. Si bien la taberna estaba hecha de grandes troncos apilados unos sobre otros como la mayoría de los edificios en aquel entonces, la mansión se construyó con una mentalidad estética. La piedra y el mortero sostenidos por troncos de madera le daban la apariencia de un castillo medieval, aunque en miniatura. Los terrenos de la mansión también eran diferentes a los del pueblo, ya que la hierba verde cubría lo que habría sido barro húmedo alrededor del pueblo. Arbustos y árboles crecían alrededor del jardín, y algunos podrían ser más por los frutos que daban que por la apariencia, pero todos estaban dispuestos de manera que le daban a la mansión un aspecto majestuoso. No era un edificio que hubiera pensado que existiera cerca de un pueblo tan destartalado como Blackball. Una pequeña parte de la injusticia que sentía hacia el varón desapareció cuando pudo observar las condiciones de vida del noble. Veo que ustedes dos llegaron aquí sin problemas, dijo a Ludwig, vestido con su atuendo normal y una pequeña sonrisa adornando sus rasgos envejecidos. Nada en el caballero indicaba que acabara de ejecutar a un varón. No fue gran cosa, el único problema fue una vez más el varo. Rowland respondió al saludo del caballero. Una sensación de déjà vu golpeó a Shirou al escuchar la conversación que estaban teniendo los dos hombres. Sí, pero las carreteras tendrán que esperar hasta que los sajones hayan sido eliminados. Ya hemos hablado de esto, Rowland. Sir Ludwig dijo con un suspiro. El día que Shirou se unió al ejército, cuando Shirou conoció al hombre por primera vez, habían estado hablando sobre el barro y los caminos. Por alguna razón tuvo la impresión de que no había sido la primera vez que esos dos peleaban por asuntos triviales en comparación con la amenaza en cuestión. Sí, acabemos con esto de una vez. No estoy de humor para bromas. Rowland refunfuñó. Ludwig notó el humor del otro hombre y suspiró. Ya has estado bebiendo, por lo que veo, sin arrepentirte de tu parte al informarme de la incompetencia de Charles, ¿verdad? Preguntó y Rowland siseó en respuesta, entrecerrando los ojos peligrosamente. No me arrepiento de nada, pero este es un mal negocio desde cualquier punto de vista. Ahora cállate y vámonos, dijo, y Ludwig, sin responder al insulto del hombre, se dio vuelta y entró en la mansión. Durante las últimas 2 semanas, Shirou había podido observar las interacciones de Rowland con Ludwig y el resto de la aldea y le había llamado la atención la forma en que Rowland podía hablar con algunas personas. A pesar de no ser más que dueño de una taberna y ex comerciante, Rowland era sorprendentemente respetado por los caballeros del ejército. Incluso los caballeros que eran hijos de nobles lo respetaban y no lo castigaban por sus comentarios. Cómo Rowland había logrado alcanzar tal nivel de poder cuando por supuesto debería estar en la parte inferior de la cadena alimentaria, estaba más allá de Shirou en este momento, pero tenía la intención de descubrirlo. Incluso ahora, cuando Ludwig había demostrado su autoridad ejecutando a un noble, Rowland cedió o mostró signos de miedo. Muy impresionante, considerando la posición de Ludwig como comandante. Sir Emilia, Rowland le ha informado por qué lo llamé. La voz de Ludwig le hizo girar su cabeza hacia la parte posterior de la cabeza de Sir Ludwig. El caballero mayor ni siquiera se había molestado en girar la cabeza hacia Shirou cuando le habló, ya sea en señal de falta de respeto o de intensa concentración. Shirou supuso que era un poco de la columna A y un poco de la columna B. Él cree que acabas de matar al varón Distray. No tenía sentido hacerse el tonto, no después de que le hubieran dicho que era un mentiroso terrible. Además, le había preguntado qué pensaba Rowland y era justo que respondiera con sinceridad. Yo no mato a Emilia, no soy un asesino. Lo que le pasó al varón fue desafortunado, pero él mismo se lo había provocado con sus constantes mentiras y avaricia. Tratar a tus súbditos con dureza es aceptado, pero dejarlos morir directamente es aceptado. No está permitido, algo que Carlos había estado haciendo durante 15 años. El hecho de que desistió de intentar erradicar a los wargos después de un único intento fallido también fue un fracaso de su parte, fatal.
El duque me envió un pájaro esta mañana, dándome la autoridad para tratar con el varón de la manera que considere adecuada. Consideré la ejecución como un castigo apropiado. Ejecución, Emilia, no asesinato. Ludwig respondió con brusquedad, como si simplemente estuviera corrigiendo el examen de alguien y encontrara una respuesta incorrecta. Eso irritó los nervios de Shirou, pero lo contuvo. Entonces, ¿por qué nos llamaste? No veo cómo tengo alguna razón para estar aquí, considerando que ni siquiera conocía a ese tipo. Aparte de ese momento en el que acababa de llegar a este periodo de tiempo y el varón había sido informado de los hombres con los que la aldea necesitaba contribuir. Había visto al varón pedirle al caballero una cantidad menor, pero Ludwig no se había movido. Desde entonces, el varón nunca había abandonado la mansión y Shirou nunca había necesitado una razón para ir allí. Sus caminos simplemente nunca se habían cruzado. Pensé que habría sido bastante sencillo de entender. A partir de este momento, las tres figuras más poderosas del ejército y de la aldea están reunidas. Rowland es el portavoz de la aldea y varón interino hasta que el duque tenga la oportunidad de seleccionar uno nuevo. Soy el comandante del ejército del sur y el oficial de mayor rango en el ejército. Y usted, Sir Emilia, es el mago de Black Bay y capitán de los arqueros. Aunque soy la persona con el rango más alto, tanto militar como estatus, ustedes dos son segundo y tercero en términos de estatus en este momento. Dijo mientras se acercaban a una gran puerta de madera, hecha de un viejo roble y decorada con figuras talladas. Abrió la puerta y entró, invitándolos a entrar manteniendo la puerta abierta. Rowland aceptó la invitación primero y Shirou lo siguió después de un momento de vacilación. ¿Qué pasa con los otros caballeros? ¿No son técnicamente más altos que nosotros?, preguntó, sin saber a dónde quería llegar Ludwig con esto. No es la primera vez que desea que la gente simplemente diga lo que piensa en lugar de dar primero un montón de explicaciones políticas. En caso de que no lo hayas notado, el ejército del sur está formado por caballeros que provienen de familias pobres o son hijos bastardos o terceros hijos de cualquier señor que los haya engendrado. Incluso si sus padres los cuidan como padres apropiados. Sus puestos son simplemente los de caballeros y hombres de armas. Sin un título nobiliario que los eleve a mi posición, no pueden oponerse a mis decisiones sin un noble que respalde sus reclamos. Viviendo como el único noble en el área inmediata, está muerto y el vizconde de Hastings ha partido para reunirse con el duque, mis órdenes son absolutas. Con la posible excepción de ustedes dos. El caballero no sonaba tan intimidante como las palabras que pronunció te harían creer. Sentado en una silla suave y sosteniendo una copa de vino en sus manos, casi parecía relajado. No veo cómo podemos marcar la diferencia cuando literalmente tienes un ejército bajo tu mando. Dijo secamente. Un anciano y un adolescente contra un ejército de más de 4000 personas. Tenía que ser una broma, pero Ludwig no parecía un hombre que hiciera bromas después de haber matado a un hombre. De hecho, no parecía un hombre que hiciera bromas en absoluto. Lo que quiere decir, muchacho, lo interrumpió Rowland, rascándose una vez más la barba. No es que todo funciona según el rango. Puede que sea un comandante, pero un ejército es tan fuerte como su suministro de alimentos. Si les quitas la comida, les quitarás su fuerza. Black Bay es su suministro de alimentos ya. Soy portavoz de Black Bay. Incluso si Ludwig les ordenara saquear la aldea para obtener alimentos u ocuparla, el hecho de que tengan que atacar una aldea que se supone que está bajo su mando va a sacudir los cimientos del ejército. La productividad también disminuiría si hicieran eso, algo que Ludwig quiere evitar a toda costa. En otras palabras, quiere mi lealtad para asegurar el éxito de la campaña. Dijo con tanta facilidad que Shirou sospechó que podría haberlo ensayado. Ludwig simplemente asintió y estaba a punto de hablar cuando Shirou lo interrumpió. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con eso?, preguntó, casi sin notar el ceño fruncido de Ludwig al ser interrumpido. Eres un mago y tienes la lealtad de los arqueros, y de gran parte de la infantería gracias a tus lanzas. Si dices saltar, estarán atrapando gansos en vuelo antes de que puedas decir a qué altura. Si no estuvieras de acuerdo abiertamente con Ludwig, entonces crearías una brecha en la cadena de mando. Ludwig no puede permitirse que algo así suceda justo antes de la invasión.
Te necesita en su equipo, le guste o no. Rowland explicó, interrumpiendo también a Ludwig. Ludwig apretó los dientes. Shirou casi podía escuchar el sonido de los molares rompiéndose entre sí y sintió una pequeña pizca de satisfacción ante el sonido. Tal vez se volvería a mirar a Shirou la próxima vez que hablaran después de que terminara esta pequeña conversación. Sí, Rowland, gracias por tu explicación. Me atrevo a decir que no podríamos saber de qué estábamos hablando sin tu impecable visión. Le agradeció al dueño de la taberna, una oleada de ira recorrió el cuerpo del hombre mayor. Siempre feliz de estar a tu servicio, viejo. Rowland respondió, genuinamente feliz por el cumplido, incluso si Ludwig estaba siendo sarcástico al respecto. Si quieres ayudar, ¿podrías cerrar la boca antes de que te rompa los dientes? Dijo el caballero y continuó hablando antes de que Rowland tuviera la oportunidad de responder. Ahora bien, como lo expresó tan elocuentemente Rowland, necesito su cooperación para que esta campaña funcione. Dado que tenemos un tiempo limitado disponible para usar, debemos aprovechar al máximo lo que tenemos. Esa es la razón por la que he convocado a los dos. Estás aquí esta noche para repasar nuestros planes para la invasión. Les indicó que se sentaran en las sillas. Una de las sillas estaba hecha de madera pulida y tenía mucho acolchado, mientras que la otra era significativamente más antigua y el acolchado había disminuido lentamente, y pequeños trozos de lana emergían a través de un agujero en la tela. Cuando ambos comenzaron a moverse hacia la silla más cómoda se detuvieron. Después de mirarse y tener una discusión sin palabras, ambos corrieron hacia su nuevo objetivo. Puede que Rowland fuera un anciano, pero era muchísimo más rápido de lo que parecía. Por un momento pareció que Shirou ganaría, pero en el último segundo fue empujado cuando el camarero se sentó en el suave asiento. Cayendo al suelo, Shirou le lanzó al anciano una mirada asesina. Lo siento muchacho. Ganas algo, pierdes algo. Parecía que era la única disculpa que recibiría. Caminando hacia la silla de madera, se sentó y suspiró derrotado. Era tan incómodo como parecía. Viejo estúpido. ¿Han terminado ustedes dos o debería empezar a apostar sobre la próxima tontería por la que pelearán? Preguntó Ludwig, con la ceja izquierda levantada con curiosidad. Por favor continúa. Dijo Shirou mientras intentaba encontrar una posición que no pareciera que estaba tratando de sentarse sobre un montón de rocas desiguales sin caerse. Bien, como dijo Rowland, ambos poseen alguna forma de autoridad que podría afectar al ejército, ya sea positiva o negativamente. Quiero asegurarme de que lo hagan de manera positiva. Así que digan su precio. Dijo Ludwig. ¿Precio? ¿Qué precio? Tendrás que perdonar al muchacho, es un poquito lento de cabeza. Dijo Rowland, obviamente habiendo visto la expresión confusa de Shirou. Lo que Sir Ludwig quiere decir es lo que haría falta para cooperar con él. Ese tipo de precio. Dijo sin pestañear. Lo que se necesitaría para espera, Ludwig estaba tratando de sobornarlo. ¿Estás tratando de sobornarnos? Expresó su preocupación y Ludwig le dirigió una mirada seca antes de responder. El soborno es una forma sucia y condescendiente de decirlo. A mi modo de ver, usted posee algo que deseo y yo le pregunto, ¿qué es lo que poseo que podría convencerlo de que me dé lo que deseo? Un intercambio, faltan mejores palabras. Dijo suavemente. Excepto que un soborno es una palabra mejor. Shirou respondió y la mandíbula de Ludwig pareció romperse por un breve segundo. Si insistes en llamarlo soborno, entonces supongo que lo verás de esa manera. De todos modos, indica tu precio y lo haré cumplir. Preferiría que esta reunión termine lo antes posible. Tengo un consejo de guerra mañana. Y sospecho que tendré que volver a escuchar una de las rabietas de Sir Conley. Preferiría sufrirlo después de una buena noche de sueño. Respondió a la púa de Shirou con una respuesta mínima aparte de apretar la mandíbula. Bueno, entonces, no me importa si lo hago. 100 barriles de oro y la misma cantidad de vino, una docena de corceles y el doble de palafrén junto con 3 docenas de vacas y 3 toros. Rowland comenzó a enumerar lo imposible. Exigencias que tenía, pero Ludwig lo detuvo en el medio. ¿Eres realmente tan estúpido como pareces o simplemente naciste para hacerte el tonto?
Aparte del oro y el vino, puedo arreglar una sola de esas órdenes, pero si no dejas de actuar como el bufón loco que si pareces así, tendré tu cabeza sobre la repisa de mi chimenea. Gruñó, tratando de mantener la personalidad que había creado para sí mismo. Mientras Rowland discutía con el caballero, Shirou pensaba en lo que debía hacer. ¿Qué debería pedir? Había tantas cosas que necesitaba hacer que nadaban en su cabeza. Sin embargo, no podía recordar nada, como intentar pescar un pez con sus propias manos. Tenía una oportunidad de hacer algo significativo, pero que... Obviamente, Ludwig tenía un límite en lo que pagaba por su cooperación, pero ¿cuál era el límite? De repente, un pensamiento se abrió paso entre todas las demás cosas posibles que podía pedir y tomó una decisión. Sin esclavos. Dijo, y tanto Ludwig como Rowland se giraron para mirarlo. ¿Qué? Dijo el caballero, sus ojos brillando con una luz peligrosa. No quiero que el ejército tome esclavos. Es cruel, inhumano y no tiene sentido hacerlo. Ese es mi precio. Dijo, fortaleciendo su determinación por el argumento con el que el caballero seguramente respondería. Por supuesto que no. Los esclavos son una gran parte del pago que planeamos usar para apaciguar a los señores de Albion que ofendimos debido a la guerra. Si no usáramos esclavos como pago, entonces tendríamos que pagarles en oro o ganado, algo que aún tendríamos que arrebatar a los sajones. Dijo a Ludwig, con ira en su voz como lava de un volcán. Entonces no los tomes como esclavos. Dales hogares y un lugar para trabajar aquí en Britania. Si les quitas su ganado y su dinero, morirán de hambre en sus países de origen. Al menos dales la oportunidad de sobrevivir. Aquí. La población de Blackville ha estado disminuyendo últimamente y solo tienen un granjero. Permítales construir sus propias granjas y darles tierras aquí. Más gente significa más productividad, ¿verdad? Argumentó. No iba a ceder en el asunto. No podía quedarse atrás y permitir que cientos, tal vez miles de personas inocentes, fueran víctimas de la esclavitud porque sus líderes eran codiciosos. Todavía estás olvidando el hecho de que tenemos que pagar a los señores por el servicio de los caballeros a la corona. Se supone que un caballero debe traer esclavos y oro para sus señores, y si te salieras con la tuya entonces no obtendrían ni esclavos ni oro. Porque el oro se utilizaría para construir granjas y casas para los esclavos. Respondió el viejo comandante, con la cara roja y las venas palpitando. Porque el hombre estaba tan obsesionado con tomar esclavos. Porque quería el título de nobleza. Shirou sintió que su rostro se calentaba y su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. Su sangre hervía de ira en respuesta a la expresión furiosa del propio Ludwig. Estaba a punto de gritarle al hombre cuando Rowland le puso la mano en el hombro. Vamos a tranquilizarnos mientras todavía tenemos la calma, ¿no? Dijo y la expresión tranquila en su rostro le dijo que tenía un plan. Ludwig pareció ver eso también, ya que el viejo caballero se calmó mucho más rápido que Shirou. Supongo que tienes una solución para la estupidez del mocoso, dijo y Shirou sintió que su ira regresaba. Afortunadamente, Rowland respondió antes de que Shirou pudiera hacerlo. Sí, aunque es más un compromiso que una solución. Dijo y Ludwig suspiró. Bueno, entonces, adelante, no nos dejes en suspenso. Dijo molesto. Aquí está la cuestión. El muchacho quiere que los prisioneros sajones sean hombres libres una vez que termine la invasión, pero los señores quieren una compensación por los hombres que suministraron, ¿verdad? Ante el impaciente asentimiento de Ludwig, continuó. Entonces entrega los sajones a Blackville y el oro a los señores. Los señores tendrán un poco más de oro y joyas para gastar mientras Blackville consigue algunos residentes más. Tanto Shirou como Ludwig lo miraron como si se hubiera vuelto loco, y por un momento Shirou realmente pensó que se había vuelto loco. No era una solución en absoluto, si lo era entonces ¿por qué estaban peleando? Ludwig parecía ser de la misma opinión, pero más explícito en sus pensamientos. Ahora me doy cuenta de que realmente eres un bufón loco, pero cállate antes de que tenga que humillarte. Tengo asuntos más serios que atender con el mocoso de aquí. Dijo, pero Rowland continuó. Verás, Blackville ha estado perdiendo aldeanos desde el día en que llegaron los huargos y la mayoría de los edificios de la aldea se utilizan como almacenes para herramientas y materiales.
Fácilmente podríamos albergar a un par de cientos más si arreglamos las casas viejas con algunas ayuda de tus hombres. Shamblefields no está tan vacío como nosotros, pero últimamente también han estado sufriendo a causa de Charles, con el hambre y las enfermedades, arrasando con familias de diestro y siniestro. También podrían albergar a 100 nuevos habitantes si conseguimos ayuda del ejército para construir algunas casas y graneros. Lo mismo con Esquifel, unos cientos de agricultores o pescadores no sería un gran problema. Dijo y Ludwig dejó de mirarlo como si estuviera loco. ¿Y los señores? ¿Qué hay de ellos? Preguntó, y Rowland se rascó la barba una vez más. Realmente las barbas picaban tanto. Dales el oro y las joyas que encontrarás en el campo de batalla, no como si a los esclavos se les permitiera poseer joyas de cualquier manera. También se puede dar parte del ganado, pero nos quedaremos con la mayor parte del ganado y los alimentos que puedas tener. Lo encontraremos en las aldeas. Mientras no sea alimento o no pueda cultivarse, puedes dárselo a los señores como compensación. De lo contrario, lo necesitaremos para el invierno. El dueño de la taberna se ofreció y Ludwig pareció inseguro por un momento. Miró a Rowland con cautela. ¿Quieres decir que puedes acoger a varios cientos de sajones justo antes del invierno y el pueblo no sufrirá esto? Tendrás que disculparme, pero me resulta difícil de creer, dijo dubitativo. Rowland se rió entre dientes mientras Ludwig fruncía el ceño. Sí, puede que nuestros cinturones estén un poquito más apretados cuando llegue la primavera, pero ¿no te has dado cuenta? La maldición sobre esta tierra se ha levantado, el frío ha desaparecido. Con los huargos desaparecidos, el frío que se apoderaba de la tierra ha desaparecido y finalmente podemos irnos. Volver a como vivíamos. Mientras racionemos la comida y consigamos que las casas estén en condiciones habitables, entonces no tendremos demasiados problemas. ¿Qué dices, Ludwig? No es un mal precio para un mago. ¿Eh? Dijo el anciano, y por un breve momento Shirou sintió que su respeto por el hombre se disparaba. Además, si eso te hace sentir mejor, puedo hacer que el muchacho monte Skullcruiser otra vez, añadió. Y el respeto cayó en picado como los índices de aprobación de un presidente después de un escándalo sexual. Ludwig se rió de acuerdo. Bien, lo haremos a tu manera, pero quiero estar allí cuando hagas que el mocoso monte ese monstruo. Shirou podía sentir la diversión de Ludwig simplemente irradiando del hombre como el calor de un horno. Estaba disfrutando demasiado para un hombre que había estado furioso momentos antes. ¿Qué diablos le pasaba a la gente de hoy en día para poder cambiar de humor tan rápido? Shirou se estaba perdiendo alguna parte de un chiste y todos los demás lo sabían. ¡Genial! Ahora, sobre mi corte, comenzó Rowland. No te daré 100 barriles de oro. TCH. Aguafiestas. Cualquier otro negocio. Entonces un destrier es un caballo de guerra grande y un corcel es menos costoso. Rowland asintió y Shirou continuó. Un Rouncey es un caballo que se puede usar tanto para montar como para la batalla, pero un palafrén se usa principalmente para montar. Sí, pero la mayoría de los caballeros poseen al menos uno de cada tipo para poder ir a la batalla en un palafrén y luego cambiar a un corcel. Añadió Rowland y Shirou asintió. Estaban en los establos de nuevo, los establos del varón esta vez, y como él se había negado a montar Skullcruiser hasta que supiera montar correctamente, Rowland se había ofrecido a enseñarle más sobre caballos antes de que comenzara a montar. Naturalmente, Shirou había asumido que comenzaría cuidando un caballo, pero Rowland había comenzado a enseñarle qué tipos de caballos existían y para qué se usaban. Fue sorprendentemente muy divertido, porque es más cómodo viajar con palafrén largas distancias porque deambulan, lo entiendo. Él dijo. Los caballos no parecían estar etiquetados por raza, sino clasificados en diferentes tipos. El caballo más caro era el caballo de guerra llamado destrier, perteneciente a ese tipo Skullcruiser. Eran grandes y musculosos, aunque no tan macizos como los caballos de tiro de hoy en día. Por lo general, costaban mucho oro, más de 20 veces más que un caballo normal, y solo los señores más ricos podían permitírselos. La única razón por la que el varón pudo comprar Skullcruiser fue porque el entrenamiento estaba incompleto y tenía un temperamento horrible que no permitía que nadie más que su antiguo maestro lo montara.
Incluso entonces había costado una fortuna, a juzgar por la reacción de Rowland al leer los libros del varón. El corcel era el segundo caballo de guerra más popular y, en ocasiones, podía ser casi tan caro como el corcel. Sin embargo, por lo general no eran tan grandes y el precio tendía a terminar en 10 veces más que el costo de un caballo normal. Su tamaño más pequeño a menudo significaba que eran más rápidos y veloces que un corcel, por lo que la falta de potencia se compensaba. Un Rouncey era el tercero y más barato de los caballos de guerra. No poseía la inmensa musculatura del corcel ni del corcel, pero era conocido por su velocidad que superaba a ambos. Se decía que eran los caballos más rápidos y estaban destinados a perseguir objetivos y derrotar a los enemigos en lugar de una batalla abierta, aunque eran más que capaces de luchar en el frente. También era un caballo de montar popular, pero fue eclipsado por el palafrén. Los palafrén no estaban hechos para la guerra y su elegante apariencia no era adecuada para llevar a un caballero con armadura. En cambio, se utilizaron para recorrer largas distancias, debido a su forma de andar característica llamada deambulación. Estaban entre los caballos más caros, igualaban en precio al corcel y eran muy buscados por los nobles. Mientras que un caballero pobre normalmente se conformaba con un Rouncey y un caballo de montar barato, un señor rico tendría un corcel y un palafrén. Como sabía un poco más sobre las criaturas que se suponía que montaría pronto, sintió que estaba un poco más preparado para ello. La última vez que estuvo montando lo habían obligado a hacerlo, todo debido a alguna estúpida tradición que Rowland quería mantener viva, pero al menos esta vez se sentía más cómodo con eso. Por supuesto, eso fue solo una especie de resumen, era imposible aprender todo lo que había sobre los caballos en un solo día, pero fue un buen comienzo. «Muchacho, ¿estás listo para intentar montar de nuevo?», preguntó Rowland, y Shirou sintió que el corazón se le subía a la garganta. Tomándose un momento para recomponerse, le lanzó a Rowland una pequeña mirada fulminante. «Eso depende, ¿vas a obligarme a montar Skullcruiser otra vez?», él preguntó a cambio, y Rowland se rió entre dientes. Se golpeó la rodilla y se levantó antes de caminar hacia el establo de un caballo. «No, no te haría eso. Además, aún necesitas conocer tu verdadero caballo. No puedo permitir que el capitán de los arqueros monte un caballo que nunca antes había conocido durante la batalla», dijo mientras tomaba una cuerda con un poco atado y caminaba hacia el cubículo. Salió con un caballo un momento después y, por un momento, Shirou se sorprendió. Era de tamaño promedio, pero el color del pelaje era negro a excepción de una pequeña franja blanca en la frente que bajaba hasta la nariz. A diferencia del músculo ondulante de Skullcruiser, el caballo frente a él era más elegante y tenía una apariencia refinada. Todavía poseía una buena cantidad de músculos, pero estaba construido de manera diferente. Compararlo con Skullcruiser era como comparar un río con una montaña, no tenía sentido cuando era obvio que tenían diferentes propósitos. ¿Te gusta, eh? Es una corcel, uno de los linajes locales. La conseguí de los establos del varón el mismo día que tomamos prestado Skullcruiser. La he estado probando los últimos días para ver cómo se comporta y es una de las mejores. He montado alguna vez. ¿Quieres llevarla a dar una vuelta por el pueblo?, preguntó el dueño de la taberna, acariciando suavemente la cabeza del caballo. «Está bien», dijo nerviosamente. Los recuerdos de la última vez que viajó a caballo resurgieron y luchó por reprimirlos. Tanto Rowland como Adrian le habían dicho que estar nervioso mientras montaba ponía nervioso al caballo también, aumentando las probabilidades de que lo derribaran. Lo que tenía que hacer era proyectar un frente confiado y valiente, tanto para que el caballo estuviera más relajado como para que los hombres que lo rodeaban también tuvieran más confianza. Es más fácil decirlo que hacerlo. Siguiendo los pasos para preparar el caballo para el paseo, Shirou siguió lo que dijo Rowland. Colocar las riendas, asegurar la silla y raspar la suciedad de los cascos, fue casi un ejercicio terapéutico e hizo maravillas para deshacerse del estrés que había ido acumulando. También le hizo preguntarse por qué Rowland sabía todo esto. «Oye Rowland, ¿cómo es que sabes tanto sobre, bueno, todo? Sabes sobre caballos, sabes tanto sobre los reyes y puedes hablar con caballeros como tus iguales. ¿Cómo es eso posible?»,
Le había estado molestando por un tiempo cómo podía hablar con nobles y caballeros sin ser castigado por ello, pero nunca había pensado en cuestionarlo. El anciano hizo una mueca, pero no respondió de inmediato. Pasaron unos momentos antes de que abriera la boca. Pasas tu vida como comerciante y seguramente harás algunos amigos aquí y allá. Resulta que yo hice todos los tipos correctos de amigos. Dijo, y por alguna razón no tenía el más mínimo acento al decir eso. Shiro estaba a punto de comentar sobre ello cuando estalló en una fuerte burla. Ahora súbete al caballo, muchacho. No tenemos todo el maldito día y no estaré esperando aquí a que regreses si tardas demasiado. Gritó y el acento volvió con toda su fuerza. Sí, sujetad vuestros caballos. Dijo Shirou mientras pasaba su zapatilla, cubierta de suciedad por el estribo de cuerda. Se levantó, con cuidado de no quedar atrapado en la silla, y se plantó firmemente en el asiento. Ajustó su posición y se volvió hacia Roland. ¿Es esta la forma correcta de montar a caballo?, preguntó, sabiendo ya que había cometido algunos errores. Casi necesitas enderezar la espalda y los hombros, de lo contrario perderás el equilibrio. Hizo lo que le dijo el anciano y se enderezó. Eso es todo, ahora intenta hacerla salir de los establos. Respirando profundamente, usó sus piernas para apretar suavemente los costados del corcel. De inmediato la yegua comenzó a caminar hacia adelante a un ritmo lento, apenas más rápido que el paso humano. Los movimientos del caballo casi le hicieron perder el equilibrio, pero comparado con el Corcoveo de Skullcruiser fue pan comido. Todo lo que necesitaba hacer era ajustar ligeramente su peso y asegurarse de estar listo para el siguiente paso, y casi se sentía fácil. Estaba fuera de los establos antes de darse cuenta y el viento casi lo abofeteó en la cara para despertarlo. Eso es todo, muchacho, ahora intenta girar a la izquierda y dirigirte al pueblo. Voy a dirigirme al campamento y hablaré un rato con Ludwig, tengo que asegurarme de que también te entreguen el pescado. Intenta tener una idea del caballo mientras tanto. Dijo Roland mientras él también montaba a caballo, excepto que el suyo era un caballo gris con manchas por todo el pelaje. Shiro asintió, dejando escapar un suspiro nervioso una vez más. Bien, todo lo que tenía que hacer era cabalgar hasta el pueblo, rodearlo y regresar. No es gran cosa, si Roland lo hizo parecer pan comido, entonces no debería ser un gran problema. Ni siquiera necesitaba cabalgar rápido, simplemente necesitaba cabalgar lo más lento posible. No necesitas apresurarte. Tenía que admitir que, después de que terminaron los primeros 20 minutos y se familiarizó con el ritmo del caballo, rápidamente se volvió más fácil mantener el equilibrio y la calma. Su miedo a ser arrojado del caballo casi se había evaporado en un pequeño y oscuro pensamiento en el fondo de su mente. Los aldeanos lo habían visto llegar y, aunque algunos se rieron al recordar la última vez que cabalgó, la mayoría lo apoyó. El panadero incluso le dio una barra de pan para comer más tarde y el granjero le dio una pierna de cordero. Aceptó con gratitud ambos regalos, pero cuando el granjero le ofreció un cerdo entero si conocía a su hija, tuvo que rechazarlo respetuosamente. No es por insultar al granjero, pero él no estaba buscando esposa, además el hecho de que él tuviera 14 años y ella 12 lo hacía sentir increíblemente incómodo. Dejando en la taberna los bienes que había recibido del aldeano, comenzó a cabalgar hacia el campamento. Como necesitaba todo el entrenamiento que necesitaba, también podría aprovechar la oportunidad para adquirir experiencia en el camino. Le habían dado algo de tiempo libre para aprender a montar, pero aún necesitaba presentarse al entrenamiento de los arqueros. Montar allí podría ser una buena práctica, además le dio la oportunidad de demostrarles que realmente podía montar sin parecer un tonto. Simplemente no pudo hacerlo en Skullcruiser. Lo más probable es que ni una sola persona en todo el mundo pudiera hacerlo. Si bien recuperó su confianza cabalgando hacia el campamento, comenzó a arrepentirse de su decisión a mitad de camino. No lo había notado al principio, pero sus piernas y sus músculos abdominales comenzaron a doler después de un tiempo, y cuando llegó al río que marcaba la mitad del camino, sus piernas habían perdido casi toda sensibilidad. Incluso su estómago, que estaba entrenado y tonificado, se sentía como si estuviera hecho de espaguetis cuando llegó al campamento. Montar a caballo debía ser agotador.
No era el objetivo de montar a caballo dejar que el caballo hiciera todo el trabajo para que el jinete no tuviera que hacerlo. Tenía que estar haciendo algo mal, debió haber fallado en hacer algo o Rowland se había olvidado de decirle algo. Señor Emilia, veo que se ha estado tomando sus lecciones bastante en serio. Un tono fuerte y jovial rompió la cacofonía que era el campamento y llegó a sus oídos. Al darse la vuelta vio a un caballero de largo y ondulado cabello rubio, vestido con una túnica finamente decorada y un pantalón. Destacaba como un pulgar dolorido entre los soldados que lo rodeaban vestidos con cota de malla y cuero. Sin embargo, lo que más destacaba era su rostro, no su ropa. Su cabello casi podría confundirse con oro y su rostro estaba lo más pálido posible, sin dejar de dar la impresión de salud. Señor Mortimer, dijo, tratando de ocultar la incomodidad que sentía. Trato de tomarme la mayoría de las cosas bastante en serio. Por favor, déjame en paz para que pueda desmontar. Vete y desaparece. Como es prerrogativa de un mago, practicar hechicería al azar es tentar a la muerte, ¿no es así? Mi madre solía decir lo mismo cuando practicaba su hechicería. Mortimer dijo sonriendo. De repente, Shirou no pensó que sus piernas importaran tanto. No cuando había un mago justo a su lado.